Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de dos pasos con fracciones. Buscaremos resolver esta ecuación usando dos métodos. En este video, resolveremos esta ecuación de dos pasos como cualquier otra ecuación de dos pasos, trabajando con las fracciones. En otro video, resolveremos la misma ecuación limpiando primero las fracciones y luego resolviendo. Para x entonces, debido a que vamos a resolver esto trabajando con las fracciones, repasemos los pasos generales para resolver una ecuación de dos pasos. Primero sumaremos o restaremos para aislar el término variable de la ecuación, y luego multiplicaremos o dividiremos para resolver la variable. Y luego, para el paso 2, verificaremos nuestra solución. Entonces, debido a que x está en el lado izquierdo de esta ecuación, nuestro objetivo es que esta ecuación en la forma x sea igual a algún número o fracción. Entonces, para el primer paso, desea deshacer este menos 1,4 en el lado izquierdo, lo que significa que agregaremos 1,4 a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos 2 3x menos 1,4, luego más 1,4 es igual a 5 6 más 1,4. Observe cómo agregamos 1,4 a ambos lados de la ecuación y en el lado izquierdo. 1,4 negativo más 1,4 es igual a 0. Por eso hicimos esto. Entonces, en el lado izquierdo, solo tenemos 2 3x y en el lado derecho tenemos 5 6 más 1,4. Entonces, para realizar esta adición, tendremos que obtener un denominador común. Con suerte el mínimo común denominador, cuando tenemos el denominador de 4 y 6. El mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 4 y 6 o el número más pequeño que sea divisible entre 4 y 6. Mirando los múltiplos de 4 y 6 a continuación, observe que 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y 6, por lo tanto, el mínimo común denominador será 12. Y como 6 por 2 es 12, multiplicaremos 5 6 por 2 sobre 2. Y como 4 por 3 es igual a 12, multiplicaremos 1 4 por 3 sobre 3. Observe que ahora tenemos un denominador común de 12. Y luego para el numerador, ya que 5 por 2 es igual a 10, y 1 por 3 es igual a 3, el numerador será 10 más 3 o 13. Entonces ahora tenemos 2 3 veces x es igual a 13 12, por lo que podríamos estar pensando que deberíamos dividir por 2 3. Pero recuerde, en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco. Recíproco de 2 3 sería 3 mitades. Ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 3 mitades. Observe en el lado izquierdo, ya que estos son recíprocos. 3 sobre 3 se simplifica a 1 y 2 sobre 2. Entonces, el lado izquierdo se simplifica muy bien a 1x o solo x. Y en el lado derecho, tenemos 13 12 veces 3 mitades. Observe que 3 y 12 comparten un factor común de 3. Hay 1 de 3 en 3 y 4 de 3 en 12. Entonces nuestro producto aquí sería 13 sobre 4 veces 2 o 13 8. Esta fracción es nuestra solución. También está en su forma más simple, pero observe cómo es una fracción impropia. Entonces, solo para revisar, también expresemos esto como un número mixto. Para hacer esto, dividiremos 13 entre 8. Entonces, 13 dividido entre 8. Hay un 8 en 13. 1 por 8 es 8, 13 menos 8 es igual a 5, lo que significa que x también es igual a 1 y el resto sobre el divisor 1 y 5 8. Ahora, para verificar la solución, sustituiremos x en la ecuación divisional, y nos aseguraremos de que satisfaga la ecuación. Entonces tendríamos 2 3 veces 13 8 menos 1 4 igual a 5 6. Entonces, multiplicaremos primero. Observe que 2 y 8 se simplifican. Hay un 2 en 2 y 4 2 en 8, así que tenemos 13 12. Menos 1 4. Si queremos un denominador de 12, multiplicaríamos por 3 sobre 3. Entonces tenemos 13 12 menos 3 12 iguales. En el lado derecho, queremos esto en doceavos. Tenemos que multiplicarlo por 2 sobre 2.
Esto sería el 1012. Notaremos que 1312 menos 312 es igual a 1012, lo que verifica que nuestra solución es correcta. Nuestra solución es x es igual a 13,8 o 1 y 5,8. Y recuerde, resolveremos esta ecuación nuevamente. Antes de resolver x, borraremos las fracciones de la ecuación. Por lo tanto, es posible que también desee ver ese video solo para comparar. Espero que hayas encontrado esto útil.